Para platicar del tema, hoy está aquí con nosotros Gonzalo Monroy. Él es uno de los mayores expertos en temas energéticos en este país y para mí es un honor verte, saludarte, desearte lo mejor en este 2025. Gonzalo, ¿cómo estás? Igualmente, mi querido Luis, qué gusto estar aquí contigo. Oye, ¿por qué está tan cara la gasolina? Principalmente por los impuestos. Es muy interesante. Sí, directamente. Porque hemos escuchado muchas explicaciones, incluso hace aproximadamente una hora ahí en la conferencia mañanera, trataban de explicar por qué estaban así los precios, y que los precios internacionales, y que entonces hicimos y los deflactamos para los términos reales, para reflejar el poder, ¿no? Para poder reflejar el poder de compra. Bueno, hay que decirle a la gente, nadie en el 2018 compró gasolina a 26 pesos. Nadie. Todo el mundo fuimos y estábamos en 18, 19 pesos, en algunos lugares muy específicos hasta 20, 21. Nadie compró a 26. Es como decir, bueno, es que la tortilla en términos reales está al mismo precio que hoy, cuando la tortilla, por ejemplo, pues ya se duplicó prácticamente su precio en los últimos 4 años. Habiendo dicho eso, vamos a hablar rapidísimo de cómo se compone el precio, Luis. Y son básicamente 5 cosas. El primero es el precio internacional de la gasolina, que es el del Golfo de Estados Unidos, la costa del Golfo, que es de donde importamos también buena parte de la gasolina. Después viene un costo de logística, que es cuánto cuesta traerla a Estados Unidos o a otras partes del mundo, o cuánto nos cuesta ponerlas en las terminales, los ductos. Incluso ahí Pemex recupera una parte del huachicoleo de todo lo que se le roba. Viene un pequeño margen de ajuste de calidad de gasolinas entre Premium y Magna. Viene el margen de los gasolineros que han parecido que les avientan la bolita y que son los malos del cuento. Sí, hoy por hoy. Y por último, viene la parte de los impuestos. De los impuestos son 2, el IEPS y el IVA. Hay que decirle a la gente y vamos a sacar comparaciones. Cuando se liberaliza el precio, cuando pasamos de precios controlados a precios de mercado, en ese entonces estamos hablando del 1 de enero de 2017, los precios brincan de 17 a 19 pesos de un día para otro y vimos de ahí una explosión de descontento social, que eventualmente fue capitalizado por el entonces candidato o precandidato Andrés Manuel López Obrador. Aspirante López Obrador. Exactamente. Ahí, ¿cuánto estábamos cobrando de impuestos? Estábamos cobrando 4 pesos con 59 centavos en la gasolina Magna. Hoy, empezando la primera, ya la segunda semana de enero, estamos cobrando más de 7 pesos. Hoy, cuando la gente vaya a comprar su gasolina, sea Magna o sea Premium, está pagando cerca de 10 pesos de puros impuestos. Por litro. Por litro. Por litro. Obviamente el gobierno podría bajar claramente los impuestos y con eso bajar el precio de la gasolina, pero no lo va a hacer. ¿Y por qué no lo va a hacer? Hay que decirle a la gente. 2024 va a ser el año de la mayor recaudación de impuestos de gasolina y diésel por más de 400,000 millones de pesos. Estamos 2025. hablando 2024. O sea, el año pasado. El año pasado va a cerrar con más de 20,000 millones de dólares, que obviamente sirve para cubrir todas las deficiencias que tienen todo lo demás, Luis. A eso es ahí la razón. Oye, a ver, este asunto de la inflación sigue siendo medio complejo. O sea, ¿cómo está el tema de que no es el mismo precio? O sea, porque la justificación del gobierno es en términos reales estaría en lo mismo, porque si nos ponemos a ver el tema de la inflación, estaría el mismo costo, inclusive hasta más bajo, dice la presidenta de la República. ¿Por qué no? Es muy sencillo, Luis. Primero, porque son precios que son dirigidos por el mercado, son los famosos commodities. Y obviamente en eso hay que entenderlo en su realidad. Hay que entender de que eso se estaba manejando principalmente en precios muy bien referenciados. Por eso te decía, y vale la pena sacar algunas comparaciones. Comparado el precio de hoy, 6 de enero, comparado con de 2025, comparados con los de 2019, estamos hablando de que el precio internacional en ese momento en Estados Unidos era de $1.85 por galón. Hoy estamos en 2.13. Es un incremento del 15%. Hoy el precio de la gasolina en México es prácticamente 40% más alto. Esto no lo explica totalmente ni el precio internacional ni tampoco el dólar. Esto es principalmente de los impuestos. Creo que eso es muy importante. Por inflación, si nos atenemos al precio gringo, al precio de referencia, estaríamos en 1.86, dijiste. 85. 1.85 en 2019. Así es. Y hoy está en 2.13. 13, o sea, es 15% de aumento. Así es. Habría aumentado 15%, no casi 50%. Exactamente. Ahora, dijiste algo que yo, pues, como que no me hace sentido.
¿Cómo que traemos gasolina gringa? Ahora me vas a decir que la gasolina que ponemos a nuestro coche es gringa. En una gran proporción, efectivamente, es, Luis, y qué bueno porque eso nos lleva a temas como la famosa soberanía energética o la sustitución de importaciones de gasolina y diésel. Se ha hablado mucho de esto, incluso la justificación de la construcción de la refinería Dos Bocas también va en ese sentido. Y hoy, por ejemplo, con los últimos números de Pemex, estamos viendo que se producen 250,000 barriles diarios de gasolina, cuando el mercado nacional es de 800,000. Ándale. Como no ha habido un desabasto generalizado, pues estamos hablando de que 550,000 los estamos importando. Buena parte de eso los está importando precisamente Pemex, pero obviamente eso está viniendo del exterior. No ha habido ningún avance en este sentido. Oye, a ver, me quedo con ese dato que creo que es muy importante para tenerlo en contexto con todo lo que se dice y la politiquería. ¿Necesitamos 800,000 diarios? Típicamente sí. Producimos 250. Así es. 550 los traemos. Sí. Y casi todos de Estados Unidos. Sí. O sea, sí. Sí. Sale caro porque hay que traerlo. O sea, no es cierto de que Dos Bocas y nuestras refinerías y aquí y no. Traemos gasolina gringa. Así es. Principalmente. Que además nos sale más barata, ¿no? Totalmente, mucho más barata. Uno de los centros más eficientes, en ese caso de transformación, porque voy a meter la parte de refinerías y petroquímica, es la costa del Golfo de los Estados Unidos. Solamente le compiten algunos lugares en Medio Oriente y obviamente el hub que está en la parte de Asia. Pero nosotros tenemos el acceso a una de las gasolinas o de los combustibles más baratos del mundo y difícilmente Pemex va a poder competir contra esos precios. Ahora, los gasolineros son los malos hoy día en la narrativa que se está vendiendo desde el gobierno. Tan malos que les van a poner su letrerote que dice, aquí lo tengo, a ver si tenemos el letrero ahí para poderlo ver en nuestra transmisión de YouTube. No cargues aquí, se vuela la barda con los precios. Y bueno, hacen referencia a quien esté arriba de los 25 pesos, creo, 26 pesos, le van a poner este letrero. ¿Sí se pasan de lanza algunos? Estamos en algo que entiendo es libre mercado. O sea, uno puede vender la gasolina al precio que se le pegue la gana, puede inclusive perder, puede ganar muchísimo, depende del mercado si vas o no consumes ahí. Pero, ¿cómo están los gasolineros? ¿Qué culpa tienen o qué culpa no tienen? Fíjate, esto que me estás platicando exactamente es lo que estaba tratando de hacer el nuevo procurador escalante de la Profeco. Es una estrategia que también intentó el gobierno de Andrés Manuel López Obrador cuando Ricardo Peralta, el gatito que le gusta el mambo, justamente bailaba en aquellas ocasiones, o simplemente nos decía de que no, es que los malos son ellos y nos están cobrando de más. En realidad no es eso. Típicamente se llevan entre 1 y 2 pesos del precio final que está haciendo, que estamos hablando entre un 5 y un 10% de margen de ganancia. Muchas veces esto, y aquí vale la pena hablar de por qué también Pemex pierde tanto dinero. Una estrategia que Pemex ha hecho para ir recuperando marcas gasolineras que lleven la marca Pemex es empezarle a dar descuentos, típicamente de 1 peso sobre el volumen de compra, 2 pesos, y en el caso ya extremos, 2 pesos con 50 centavos. Prácticamente Pemex está subsidiándole la gasolina a los grupos gasolineros para que lleven su marca. Y eso es parte de lo que se intentó hacer en esta recuperación de Pemex. Por eso incluso Pemex pierde dinero en las gasolineras y pierde dinero vendiendo también las gasolinas. Todo esto para decirte, cuando salen estos anuncios hoy en la mañanera de que de pronto estamos estimando que su margen de ganancia es tanto, pues señores, están contando en cosas que no conocen, están contando mal, porque no ese es el margen real que están teniendo todos ellos. Y todos ellos, también te lo adelanto, están siendo sumamente monitoreados por el SAT precisamente para que no se pasen de lanza. ¿Cómo funciona el gasolinero, Gonzalo? O sea, el gasolinero puede escoger si le compra a Pemex o si le compra a Exxon o si le compra a cualquier otra empresa, y lo que me estás diciendo es, si le compras a Pemex te hago un descuentito, que es tu margen de ganancia de hecho, si le compras a otro trato de hacer algo para que te salga más caro, que te pongan un letrero que diga no cargues aquí, se vuelan la barda. Efectivamente, así es como funciona. Pemex, ya sea de sus refinerías o bien de las terminales de importación, tiene esta gasolina y obviamente tiene que ponerlas allá afuera, porque, hay que recordarle a la gente, de las más de 13,000 gasolineras, solamente 500 son de Petróleos Mexicanos, el resto son gasolineras privadas de muchos empresarios, casi el 100% de empresarios mexicanos. No son las marcas, BP, Shell, Mobil, Valero, no tienen gasolineras propias, son empresarios mexicanos que van llevando estas marcas.
¿Qué es lo que hacen? Estas grandes empresas se acercan a los grupos gasolineros para que sean sus distribuidores. Ese es el modelo. Y ahí se les ofrece que, bueno, si tú me compras tal volumen por X cantidad de tiempo, pues te voy a dar un mejor descuento. Típicamente igual que el negocio de la construcción. Dame mejor precio y yo me voy. ¿Qué ocurrió durante sobre todo la segunda parte del sexenio de Andrés Manuel López Obrador? Se utilizó de una forma bastante irregular, llamémoslo de esa manera, a la Comisión Reguladora de Energía para que todo gasolinero que quisiera llevar otra marca diferente a Pemex se quedaba en el limbo. Nunca te daban una aprobación o de plano te la negaban, pero si tú que decías, oye, quiero llevar una marca Pemex, tu permiso salía casi como por arte de magia. Este trato desigual es también una de las cosas que aquejó mucho al mercado gasolinero. Este fin de semana, cambiando un poco el tema, Gonzalo, se presentó un anuncio importante de la presidenta Sheinbaum. Dice Claudia Sheinbaum, vamos a cambiar el uso del combustóleo de la refinería de Tula y ahora vamos a utilizar gas natural. Tengo la pieza, por ahí si tenemos el audio y la nota de nuestro compañero Adrián Jiménez, nada más para dar contexto y ahorita nos explicas qué representa el combustóleo, el gas natural y lo más importante que mucha gente se pregunta, porque fue muy sorpresivo, si esto es posible, además, hacerlo tan rápido. Adrián, buen día. ¿Qué tal? Buenos días, Luis. Te saludo con gusto, igual que al auditorio, con el objetivo de convertir a Tula en la ciudad más limpia y mejorar la calidad de vida de sus habitantes. El gobierno federal iniciará este año la conversión de la termoeléctrica a gas natural. Así lo anunció la presidenta Claudia Sheinbaum al encabezar la entrega de tarjetas de la pensión bienestar en Tepeapulco, Hidalgo. La mandataria federal dio la noticia al gobernador Julio Menchaca, quien dijo no sabía de este proyecto que también contempla el saneamiento del río Tula y todos sus afluentes. La termoeléctrica que ya está en Tula, que usa combustóleo, la vamos a convertir a gas natural. Este año vamos a iniciar con ese proyecto. Todo el río Tula y todos sus afluentes los vamos a sanear. Es un proyecto muy importante para mejorar el río Tula. La titular del Ejecutivo señaló que adicionalmente donde se iba a hacer la refinería del expresidente Felipe Calderón, que nada más dijo llegó a media barda, se alojará una clínica del IMSS, así como una fábrica para convertir la basura orgánica en pellets de carbón vegetal. Pero en ese lugar queremos hacer uno de los proyectos más ambiciosos de todo el sexenio. Le llamamos un espacio para la economía circular. Se llama. ¿Qué quiere decir eso? Que la basura la vamos a convertir en algo útil. Entonces, la basura orgánica la vamos a convertir en pellets de carbón vegetal. Es un proyecto nuevo de una fábrica que se va a hacer desde el gobierno de la República. Y toda la basura de esa zona se va a recolectar y también se van a hacer plantas de tratamiento de basura para poderlas reutilizar en otras cosas. Luis, auditorio, la información que les tengo. Buenos días. Gracias, Adrián, por la información. A ver, cuéntanos, Gonzalo, ¿qué es esto? La refinería de Tula, que por cierto, ahorita hablábamos un poquito fuera del aire, era uno de los temas de Xóchitl Gálvez. Es correcto. Y era uno de los temas de Claudia Sheinbaum también, el asunto de cambiar las energías limpias. ¿Qué representa esto? ¿Es buena noticia, es mala noticia? Es una buena noticia, pero hay que dimensionar qué es lo que representa. Tula como tal tiene varios problemas. Una tiene la termoeléctrica de Tula, que es la planta más contaminante de prácticamente casi todo el hemisferio, prácticamente. Es de las hemisferio. Del hemisferio. Es una de las plantas incluso peor contaminantes que plantas de carbón de Estados Unidos. Peor. Wow. También tenemos ahí obviamente la refinería, tenemos enfrente el centro industrial de Atitalaquia. O sea, tenemos una concentración de emisiones contaminantes brutales. De hecho, algunos números ya son conocidos. Es donde está la esperanza de vida más corta de todo el país. Y estamos incluidos en lugares como Sinaloa o peores más complicados como Guerrero. ¿Por qué está ocurriendo todo esto? Pues simplemente porque no se han hecho las inversiones. Hay proyectos justamente para llevar el gas natural prácticamente desde hace 8 años hacia Tula, y por cuestiones de derecho de vía de acceso a la tierra, a los terrenos, no se ha podido terminar este proyecto. Es algo donde CFE ha hecho renegociaciones con empresas privadas para poder terminar este gasoducto y poder alimentar la planta rápidamente. Detrás de esto también, Luis, está una reconfiguración en la planta, en la refinería de Tula, justamente para meter coquizadoras y todo ese combustóleo que está produciendo, volverlo gasolina y diésel.
Falta ver si esto puede ser realmente factible y sobre todo si va a ser una realidad. Pemex ha tenido muchos dolores de cabeza con este tipo de tecnologías. ¿Qué es lo que va a pasar? Emisiones contaminantes, especialmente del dióxido de azufre, que es un precursor, por desgracia, del enfisema pulmonar, cáncer de pulmón, EPOC también por desgracia, van a ser reducidas considerablemente. Habiendo dicho todo esto, y que son elementos muy positivos, no debemos de esperar que la calidad del aire en general va a mejorar en la Ciudad de México o en el Valle de México. El gran problema que tenemos todos los días que nos lo levantamos temprano son principalmente de las partículas suspendidas 2.5 o PM10, que son los que estamos viendo típicamente los coches. Típicamente son los autos también, exactamente. Ahora, ¿qué tan rápido puede ser esto? O sea, van a cambiar, ya no se utilizará el combustóleo, ya no se va a quemar tanto, pero dices, el principal problema es la inversión. Y de hecho también tener ahí negociaciones con grupos sociales, grupos de presión, etcétera. Vamos a suponer que ya se alivianó todo con las presiones sociales y vamos a suponer que tenemos el varo, la lana, que también uno se preguntará dónde va a salir. Exactamente. ¿Cuánto tardaría? En hacer esta reconfiguración yo te diría que podríamos tardarnos en la parte del ducto probablemente menos de 2 meses. Es rápido. Es un ducto al cual le hace falta menos de 4 kilómetros. Okay. Prácticamente ya está terminado al 99%. Sí, la bronca es convence a los pueblos que no te dejan construirlo. Y ahí hay que recordar que hay lugares como Atenco, ese tipo de experiencias donde hemos visto que la gente organizada puede tener influencia en ese tipo de decisiones. Y el último es hacer la reconversión obviamente de la termoeléctrica y pasarla a gas natural. Eso te puede llevar entre 18 a 24 meses, asumiendo que ya los planes ya estén hechos para hacer la inversión. Obviamente no va a ser de la noche a la mañana. Creo que es incluso más interesante estos biodigestores de los cuales hablaba la presidenta para tomar toda la parte de la basura. Obviamente tendrá que negociar alguien con las mafias de la basura que también dominan este gran mercado para poder tomarlo y eventualmente generar tanto electricidad como estos pellets de carbón artificial que estaba hablando la presidenta. O sea, el asunto de poder aprovecharlo para poder generar energía también, ¿no? O sea, efectivamente. Este tema de basura, pero nos quedamos con lo mismo, el tema de las mafias y la negociación. Si todo estuviera sin mafias, sin presiones sociales, sin estos grupúsculos, tardaría 2 años, por lo que te acabo de entender. Exactamente. En que se transformara del combustóleo a gas natural. Como están las presiones, pues quién sabe. Hoy lo que vimos fue un anuncio de buenas intenciones. Aprovechando que estamos justamente hablando de los Reyes Magos, creo que estamos viendo la cartita de la presidenta. Para 2027. Sí. Si bien nos va. Y en 2027 también va a entrar Dos Bocas, así que va a ser un buen año para la mitad del sexenio. ¿Que no había entrado ya? Está en pruebas, porque eso es algo súper interesante. Muchas veces empiezan a salir los números de Pemex y hay meses donde sale producción pero no entró petróleo, hay veces donde entró petróleo pero no salió ningún producto. La realidad es que todavía está en un periodo de pruebas, prueba y error, que se está haciendo para hacer la calibración de la refinería. Y de aquí al 27, que ojalá pase sus Dos Bocas, que ya esté, ¿sí va a bajar la gasolina? No. O sea, ya teniendo ya tenemos Dos Bocas, Gonzalo, ahora sí ya que baje la gasolina, por favor. Qué bueno que me haces esa pregunta, Luis. Y no, exactamente cuando empezamos la conversación, la fórmula para el precio de las gasolinas es indistinta, es totalmente indiferente si el 100% de nuestra gasolina fuera importada o el 100% fuera producida por Pemex. Al precio no le importa. Hoy la presidenta podría estar hablando de que, bueno, estamos hablando con la Secretaría de Hacienda para modificar esta fórmula, pero es algo que no han hecho. Y de nuevo, dadas las presiones de gasto que tenemos, difícilmente van a renunciar a una bolsa de $20,000 millones. Gonzalo Monroy, gracias por estar con nosotros. Te seguimos en tus redes. Claro que sí. Ahí en TikTok como Go Monroy y también ahí en Twitter, ahora X, como G Monroy Energy.